Buenas tardes, damos la bienvenida por la Fundación Es Tiempo para Soñar. Este foro lo hemos titulado Reflexiones en torno a la diversidad e interculturalidad. Para nosotros es un privilegio estar en este momento con ustedes y poder brindar esta gran información, no solamente a nivel local, sino también conocer otras experiencias como es Latinoamérica y el Caribe. Teniendo en cuenta que la interculturalidad es el proceso de comunicación, hoy queremos generar espacios de reflexión, conocer diferentes posturas frente a este tema actual y cómo desde las regiones se está manejando a través de las diferentes experiencias significativas. Damos la bienvenida a nuestros invitados. Jennifer Lorena Barrera Monge, licenciada en Educación Infantil, especialista en expresión lúdica, especialista en integración educativa para la discapacidad, magíster en educación desde la diversidad y aspirante a doctorado en formación en diversidad. Trayectoria orientada a la investigación, a las representaciones sociales que inciden en los entornos escolares sobre educación inclusiva, diversidad, necesidades educativas especiales y que promueven las garantías de los derechos humanos en la niñez, la infancia y la adolescencia. Esta invitada tiene publicaciones en revistas indexadas, ha tenido un proceso y un recorrido de acompañamiento, asesora pedagógica, maestra de apoyo en población con discapacidad, tutora en espacios de neuroeducación en instituciones educativas del sector oficial y privado, en los niveles desde preescolar y primaria. Actualmente es tutora y miembro de la Secretaría de Género, Inclusión y Diversidad de la Asociación de Institutores Huilenses. Tenemos también como invitado a Miguel Ángel Rodríguez, que es licenciado en Artes Escénicas, especialista en Ciencias Sociales, magíster en Educación y Cultura de Paz, candidato a doctorado en Educación. Es director del Grupo de Danza Sin Límites para la Vida y la Paz con personas en situación de discapacidad. Tenemos además dos grandes invitadas, como son Yadi Paola Moreno Hernández, magíster en Psicología Educativa y doctora en Gerencia y Política Educativa. Y a la señora Liliana Andrea Sánchez, magíster en Psicología Educativa, y ellas han creado el proyecto Cartas al Mundo, que es una propuesta de interculturalidad en Latinoamérica y el Caribe. Para la Fundación es un privilegio tenerlas acá, contar con estas valiosas experiencias, y le damos paso a nuestra primera ponente, la señora Jennifer Lorena Barrera. No te escuchamos, Jennifer. Disculpa. Buenas tardes para todos. Muy agradecida a la Fundación por esta gran invitación que nos realiza en poder realizar una socialización extensiva a toda nuestra comunidad acerca de las vivencias y experiencias significativas que hemos tenido en nuestras trayectorias de vida personal, familiar y profesional en torno a la diversidad, la interculturalidad en cada uno de nuestros espacios. ¿Me va a permitir compartir pantalla? Por favor, ¿me confirma, Blanca o David? Listo, profe, ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto, gracias. Bien, esos espacios de diversidad e interculturalidad que nos ofrece la Fundación Es Tiempo para Soñar es un espacio realmente importante para poder reconocernos y reconocernos desde todos los lenguajes, desde estas experiencias y tránsitos que tenemos a nivel profesional. ¿Qué es diversidad desde mi experiencia? Es una pregunta que siempre he llevado en cada uno de mis pasos, como lo decía Blanca, nuestra compañera. He sido maestra de apoyo, he sido asesora pedagógica, he trabajado muchos años con la población con necesidades educativas especiales en las instituciones educativas del Huila. Y dentro del proceso de la maestría, desde los sentidos y significados que tenemos desde el concepto de diversidad, he podido dar una respuesta, un acercamiento, digamos, a este concepto de diversidad, y es el reconocimiento de sí mismo para la otredad. Considero muy importante que cada persona, cada niño, niña, sujeto, cada profesional tiene su propio sentido de vida, y dentro de ello su propio signo, sentido, significado y significante dentro de sus propias representaciones de realidades. Esas realidades que percibimos cada uno de nosotros desde las propias construcciones, desde nuestros propios lenguajes, es lo que nos permite tener un acercamiento desde las vivencias de diversidad. Desde estos hechos, que cómo percibimos las realidades, es que podemos nosotros representarnos desde nuestra propia cultura, y asimismo nos representamos ante el otro, la otra o los otros. Bien, esos sentidos y significados de la diversidad. ¿Cuáles son los sentidos y significados que hemos construido en torno al concepto de la diversidad? Primero, debemos de realizar un reconocimiento de sí mismo. Cuando nos reconocemos, asimismo sabemos cuáles son nuestras afectaciones, nuestras expresiones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, qué es lo que nos gusta o nos disgusta, qué es lo que nos negamos a nosotros mismos cada vez que interactuamos o nos reconocemos en el otro. Asimismo, conformamos y nos configuramos como nuestra propia cultura de base, que es lo que llamamos la cultura de lo propio. En un segundo paso, tenemos nuestras propias comprensiones, es comprendernos desde nuestras propias subjetividades en aquellas emociones, aquello que nos afecta, es lo que damos gran significado y gran relevancia, qué es lo que el otro que nos conmueve, el otro que nos hiere.
el otro que nos siente, ¿cierto? El otro que nos rechaza, que nos expulsa, y es lo que vivimos a diario en nuestras interacciones. Entonces, es comprender cómo nos estamos representando desde sí mismos hacia los otros. En un tercer paso es las construcciones, cómo estamos nosotros construyendo nosotros mismos, cómo nos estamos configurando y asimismo cómo nos estamos correlacionando desde estas concepciones de diversidad. Entonces, podemos legitimar las diferencias, lo distinto y lo que llama Carlos Escrivá desde la cualquieridad, que es otorgarle un valor al diferente no para rechazarlo, al diferente o al distinto, no para expulsarlo, ni para transgredirlo, ni para herirlo, sino para reconocerlo como su valor, como sus diferencias, sus habilidades, sus potencialidades, y asimismo poder correlacionar y realizar ese proceso de convivencia que tanto anhelamos. Bien, ¿quién es el otro? ¿Quién es la otra? ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los otros? ¿Las otras? ¿Quién soy? Entonces, desde estos conceptos tan subjetivos, ¿cierto? Son los sujetos diversos que nos creamos y nos recreamos desde nuestras propias culturas. Por tanto, al correlacionarnos, son culturas diversas que nos estamos interaccionando y nos estamos interrelacionando, pues, en forma cotidiana. La diversidad, muchas veces tenemos este concepto de diversidad como desde lo distinto, lo diferente, que nos conlleva a dividirnos, a rechazarnos, a expulsarnos, como es diferente, no lo quiero cerca, como piensa distinto, que no se me acerque. Entonces, llevamos el concepto de diversidad hacia estas desigualdades desde la cultura, ¿cierto? ¿Cómo podemos dar prioridad a estos tipos de interacciones que se dan en los entornos familiares, educativos y sociales? Desde estas realidades, ¿cuáles nos permiten reflexionar sobre la capacidad que tiene el niño, la niña, el joven o el adolescente de reconocerse a sí mismo para poderse representar, autorrepresentarse en el otro, en el momento que realizamos estas interacciones? Entonces, debemos visualizar cómo durante los primeros años escolares o los primeros años que tenemos dentro niños, niñas y jóvenes, ¿cierto? 15, 16, 17 años, que otorgan a la diversidad un valor diferenciador, es decir, darle el valor agregado a la diferencia, establecido desde el encuentro con el otro. Dinamizar en estos entornos las comprensiones de que todos no somos iguales, que sentimos y percibimos lo que nos rodea y lo que nos afecta de forma diferente. El nivel de conciencia que nos invite a valorar e incluir las diferencias en estas dinámicas cotidianas y rescatar la opinión directamente, ¿cierto? Quiénes somos y desde las posibilidades de expresiones y entendimientos cuando nos estamos en esas interacciones. Bien, interculturalidad. Desde mi experiencia, la interculturalidad son esas formas de interrelacionarnos desde la cultura de lo propio hacia la cultura de los demás, ¿cierto? La cultura de la otredad que también llamamos, la cultura de lo propio y las otras culturas que nos estamos interactuando, interrelacionando en esos procesos de convivencia y que compartimos de manera cotidiana. Tenemos aquí dos autores, Catherine Walsh. Para esta autora nos comenta: he reiterado su compromiso con una noción de interculturalidad como proyecto social, cultural, político, ético, epistémico generado de y desde la diferencia colonial, lo que implicaría la crítica radical de una realidad histórico-política marcada por la colonialidad. Y Thomas Austin-Millán, la interculturalidad se refiere a la interacción comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura. Por tanto, es importante dar este reconocimiento desde las diferencias como potencializador en estas interacciones humanas que realizamos desde la cultura propia, la cultura que yo mismo o yo misma configuro dentro de mis interacciones con los demás. Entonces, la interculturalidad es una posibilidad de convivencia dignificante basada en el reconocimiento de la diversidad vista desde los diferentes, los distintos, pero también como potencializador. ¿Cuál ha sido el impacto de la inclusión? El impacto de la inclusión es que vivimos diariamente con la necesidad de ser reconocidos. Vivimos en esa emergencia de que soy diferente, por favor, debemos de reconocernos entre todos. Entonces, una diversidad concebida en un doble sentido, en esos procesos de interacción diaria, como diversidad de origen cultural, de clases sociales, de lenguajes, de etnias, de religiones. Tenemos la diversidad cultural, la diversidad social, la diversidad educativa. Bueno, en fin, son bastantes uniones que realizamos desde el concepto de diversidad, pero lo establecemos desde la capacidad, potencialidad, destrezas o cualidades, o ritmos de aprendizaje también, de motivaciones e intereses que tiene el niño, la niña o los adolescentes. Por tanto, la necesidad de fomentar la autoafirmación en la cultura de lo propio que se recrea y se crea constantemente. Diariamente estamos en un aprendizaje continuo y, por tanto, estamos reconfigurando la cultura de lo propio. Cada vez que interaccionamos con culturas diferentes, con sujetos diferentes, estamos recreando esta autoafirmación como sujetos. Desde la diversidad como sujeto activo de cambio y, por tanto, transformador de su cultura interiorizada. Entonces, es llevar estas acciones que estamos interaccionando, ¿cierto? Interiorizarlas, conceptuarlas y asimismo nos vamos a establecer o estar reconfigurando nuestra propia cultura. Por tanto, en estos momentos ha sido el impacto de la inclusión, la diversidad cultural vista como un fenómeno social y por tanto hemos llegado de una manera equivocada a estos conceptos de que vivimos incluidos o vivimos excluidos. Y lo que necesitamos es potencializar y reconocer al sujeto desde sus diferencias y para comprendernos pues desde lo mutuo.
Desde estas aristas, la diversidad e interculturalidad es un concepto que va tomando sentido en nuestras vidas a medida que vamos habituando territorios. En todos los territorios que interaccionamos, los entornos familiares, escolares, culturales, cuando nos desplazamos a ciertos municipios, departamentos, son diferentes los lenguajes, son diferentes los conceptos, las escuchas, las costumbres, por tanto vamos interactuando dentro de esas culturas diversas. Y eso también ha generado algunos mecanismos de tensión, recursos críticos de la época, ¿cierto? Cada época trae sus propias tensiones y asimismo pues debemos distinguir cuáles son esas necesidades que debemos atender cuando estamos estigmatizando a los niños, los adolescentes, de acuerdo a las vivencias que se están llevando de la época. Es así que debemos nosotros como sujetos emergentes, como sociedad, como ciudadanos, permitirnos construir y ayudarles a los niños, a las niñas y a los jóvenes, a los adolescentes, así como establecemos aquí en la Fundación Es Tiempo para Soñar, ¿cierto? Revisar esta realidad, estas necesidades que tienen los niños, los jóvenes, los adolescentes y permitir establecer y configurar en sí mismos sus identidades personales, de tal manera que en estos procesos de socialización aceptemos que todos somos diferentes y podemos estar un poco más distantes dentro de esa intolerancia, dentro de esas discriminaciones que vivimos a diario. ¿Cómo construimos los significados en un mundo cuando podemos percibirlo igual desde lo diverso? Interculturalidad para mí, dentro de estos procesos profesionales y laborales que hemos realizado, que hemos transitado en las instituciones educativas, interculturalidad para mí es el proceso de comprensión y aceptación de la diversidad, de que cada sujeto es diferente en esas interacciones que permite vivenciar la inclusión en la sociedad, incluirme en esos procesos de intercambio con el otro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vivimos excluyéndonos a nosotros mismos, cuando nos negamos, no hacemos esos procesos de aceptación, cuando nos afecta el otro o la otra. Entonces es un intercambio interior también, ¿cierto? Y con lo otro. Para mí la diversidad viene siendo, dentro de esos significados, el reconocimiento de sí mismo para la otredad. Me reconozco para relacionarme, interactuar con otras culturas, con la otra cultura que es de lo propio de ellos, ¿cierto? Para la otredad. En la forma de relacionarnos y vincularnos con sí mismo, hacia, para, desde lo otro. Inclusión. Inclusión es comprender los significados y sentidos que hemos construido, que vamos construyendo y configurando desde ese círculo que les comenté al comienzo, ¿cierto? El signo, el sentido y significante, cómo me configuro, cómo me narro, cómo me interpreto, desde sí mismo para la otredad. Bien, aceptar la diferencia como un hecho natural. El reconocimiento es la búsqueda de la manera de satisfacer el deseo de reconocimiento mutuo. Siempre me estoy reconociendo en lo otro. Cuando me afecta, lloro. Cuando me insulta, me enojo. Cuando me empuja, ¿cómo reacciono? Entonces, siempre tenemos ese proceso de reconocimiento cuando interaccionamos y cuando tenemos esas reacciones dentro de esos procesos de relaciones. Me siento reconocido en el otro, en el lenguaje, en las creencias, en los afectos, entre otras formas propias de mi cultura. ¿Cuál es mi cultura? ¿Cómo me estoy construyendo? ¿Cómo me estoy configurando? Entonces, es muy importante en estos escenarios que estamos realizando de ayudar, de fomentar en los niños, niñas y jóvenes a autorreconocerse, autoaceptarse y asimismo aceptar y reconocer a los demás. ¿Cómo estoy leyendo los códigos del otro desde mi cultura? Entonces, ¿desde qué forma puedo yo realizar esas estrategias de irme construyendo, irme configurando para leer al otro dentro de esos lenguajes del otro? Porque el otro es el que me afecta como me mira, el otro es el que me agrede cuando me insulta. Entonces, es cómo lo voy a leer, desde qué procesos para ser más tolerante. Construir significados en un mundo diverso de sentidos en lenguajes diferentes propios de cada cultura. Cada sujeto es igual de diverso que mantiene configurando su cultura de lo propio. Bien, el reconocimiento de la diferencia. Diferencia para mí son las necesidades de aceptación y reconocimiento. Podemos brindar actividades que fortalezcan las habilidades de autoconciencia, autoaceptación, que le permitan convivir consigo mismo y asimismo pues con los demás. Brindar estrategias para el desarrollo de la percepción de su propia identidad personal y social, el sentido de lo propio en la interacción social, el reconocimiento de la heterogeneidad que fortalecen el sano crecimiento, desarrollo y desempeño de la vida cotidiana. Bien, algunos autores, Sousa y Ibáñez, que nos interpelan y nos evocan a seguir construyendo desde los significados, desde los lenguajes, desde los sentidos que cada ser humano esbozan y configuran desde sí mismos. Muchas gracias. Docente Jennifer, muchísimas gracias por describirnos nuestros participantes aquí en Facebook. La docente del Colegio Claretiano, la docente Yerly Parra, nos hace una pregunta y quiere saber qué papel juega la educación en la interculturalidad. Bien, las preguntas ahora, Blanca, o al final, ¿cómo? Podemos responder esta pregunta porque la profe está en clase, entonces nos pidió que la respondiéramos ahora. ¿Cuál es el papel qué? ¿De la educación? ¿Cuál es el papel que juega la educación en la interculturalidad?
Bueno, la educación es un escenario bastante importante, aunque bien sabemos que el primer vínculo afectivo y socializador que realizan los niños y los jóvenes, los adolescentes es la familia, ¿no? Pero la educación, por ser el ente promotor, ¿cierto?, del acercamiento hacia la familia, hacia la comunidad, considero que juega un papel muy importante en esos procesos de interculturalidad y poder interpelar con ellos, ¿cierto?, estos procesos de reconocimiento, autoaceptación y desde allí manejar todo lo que son los valores y las formas como interaccionamos. Asimismo, poder fomentar las habilidades en las relaciones con lo otro, con el otro, consigo mismo, desde el reconocimiento, como les he estado comentando, ¿cierto? Muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, profe Jennifer, por sus conocimientos y por compartir con nosotros estos espacios de reflexión. Le damos la bienvenida al profesor Miguel Ángel para que nos cuente esas experiencias enriquecedoras en el campo, de la diversidad e interculturalidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. Vengo a contar la experiencia del grupo de Danzas Sin Límites para la Vida y la Paz, el cual se viene llevando a cabo en el municipio de Neiva desde el 2010 a la fecha. Nosotros nacemos con una necesidad que se tiene de FRAPON. FRAPON es la Fraternidad de la Policía Nacional. Entonces ellos me pidieron el favor de que hiciera unos trabajos danzarios, pero yo en esa época ni idea. Sin embargo, me arriesgué y a la fecha estoy trabajando aún con ellos. Entonces voy a compartir los videos y vamos a ir hablando para que no se haga tan monótono. Ok. Estos espacios. Miguel, porfa, comparte de pantalla. Ya. No, pero no me aparece la pantalla compartida, no, señor. Ok, perdón. Sin embargo, déjame entrar ahí. Compartí ya. David, ya. ¿Sí la ve, por favor? ¿Sí la ve? No, profe, no, todavía no está compartiendo pantalla. ¿Ya? Ya. Ok. Listo. Bueno. Listo. Pues el grupo de danza, voy a compartir varios videos y voy a ir hablando con referente a ellos. Son unos ensayos que se están haciendo para que ellos puedan salir a mostrar sus aptitudes y sus destrezas danzarias. Ellos tienen la inquietud de cultivar en las personas en situación de discapacidad múltiples el amor hacia la danza, tanto a los niños, a los jóvenes. Es una característica que se tiene del grupo de Danzas Sin Límites para la Vida y la Paz. Trabajando desde la misma al servicio de la salud, de la educación, de la recreación, de la libre expresión, con la firme convicción de traspasar fronteras a través de la elaboración de montajes folclóricos, artísticos, de nuestra identidad. Nosotros hemos participado en diferentes escenarios a nivel regional y nacional. Teníamos una propuesta para ir el próximo año a Francia, pero por la raíz de la pandemia quedó aplazada para el 25. Este es un montaje que este fue el último montaje que nosotros realizamos durante este año. Nos hemos presentado en varios festivales, en el de Inés García Durán, perdón, en el de Ballerine, en el de Inés García Durán, ¿sí? Y en estos momentos, pues estamos trabajando este.
Bueno, las edades que oscilan nuestros compañeros son de 18 a 76 años. El objetivo con que nosotros estamos trabajando en estos momentos es proyectar la cultura folclórica en el ámbito nacional e internacional. Nosotros hemos participado, como ya les dije, en diferentes actividades en las universidades, en varias universidades, Manizales, Antioquia y Surcolombiana. En la Universidad Colombiana hemos ido a La Plata, Garzón y Pitalito, a las sedes, a hacer nuestras representaciones. Hemos trabajado con el grupo, la Corporación Cultural Arte y Vida en homenaje al folclore desde el momento que surge hasta el 2017. Aquí nos saltamos un pedazo y vamos a mostrar el último, que son 3, para que ustedes vean la diferencia de que el manejo de la silla de ruedas es muy ágil en este montaje. Por eso no lo hacen sino 3, que son los que tienen las condiciones físicas más sobresalientes para poder realizarlo. Y más cuando el piso no nos ayudaba para el rodamiento de los compañeros. Ok, aquí vemos otro video donde participamos en el desfile folclórico que se llevó a cabo hace 8 días, donde llovió y todo el mundo tenía que salir a las calles a lanzarnos. Aquí nos pasó una anécdota y es que se dañó una silla de ruedas. Señor. Y trabajamos por parejas en estos momentos para bambuco tradicional, pasillo y sanjuanero huilense. Okay. Bueno, pues con base en esto, pues nosotros hemos tomado el arte como estrategia para llevar mensajes de paz, armonía y equilibrio social y calidad de vida como mecanismo para mejorar la convivencia. Es una experiencia que hemos trabajado con algunos proyectos logrando los resultados satisfactorios por parte de las comunidades, las cuales hemos llegado con nuestro proyecto Danzario. David, esto es la experiencia significativa del grupo de danza Sin Límites para la Vida y la Paz. Jennifer, con ella hemos trabajado algunos estudiantes. Cuando ella trabajaba en una universidad, me envió unos estudiantes para que llevara los procesos y ellos todavía pertenecen. Las personas que trabajan en este grupo, las parejas o los caminantes que nosotros llamamos, son compañeros, hermanos, novias, novios, amantes, esposas. Y ese es el grupo como tal. Somos una familia donde, como toda la familia creo, nos suceden altibajos y es un proceso muy asertivo para la sociedad. Es más, mi tesis doctoral yo la estoy haciendo con énfasis en eso y se va a llamar la danza como... ¿Cómo influye la danza en el autoestima en las personas en situación de discapacidad en silla de ruedas del municipio de Neiva? Porque ha sido, en el estudio que estoy realizando, ha sido muy asombroso, tanto para ellos como para mí, poder participar de estos eventos. Y quiero darles las gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta para poder contar y narrar mi experiencia que llevo con el grupo.
Muchas gracias. Profe Miguel, muchísimas gracias a usted por haber participado de este foro y queremos felicitarlo por esa labor que usted hace con este tipo de población. Profe, nos da mucha alegría que personas se involucren con este tipo de población porque muchas veces también es una población que se encuentra un poco discriminada. Bueno, ahora le damos paso a nuestras dos docentes invitadas también, la doctora Yadi Paola Moreno y la magíster Liliana Andrea, que nos van a contar su experiencia significativa en la institución educativa donde laboran. Esta experiencia significativa ya ha trascendido barreras, espacios y ya la llevan por Latinoamérica y el Caribe. Adelante, profe Paola. Bueno, buenas tardes para todos. Aquí arranca mi compañera Liliana Andrea haciéndoles un contexto de la experiencia. ¿Me confirman, por favor, si en este momento? Bien, buenas tardes para todos y todas. Primero que todo, felicitar al profe Miguel Ángel. De verdad que hace una labor muy bonita con estas personas que tienen una, digamos, una habilidad disminuida, ¿no? Que es como se debería llamar correctamente. Y pues lo que él dice, límites no existen y realmente muchos de nosotros tenemos más límites que las personas que están en discapacidad. Entonces, felicitarlo. Qué bueno que se estén haciendo estos proyectos y este trabajo tan bonito, profe. Bueno, mi tema hoy es Cartas al Mundo. Cartas al Mundo nace hacia el año 2017. Ya, Paola, si quieres puedes colocar la presentación para que la vayamos viendo. Nace como una estrategia para desarrollar competencias comunicativas en los niños y niñas de la institución educativa La Primavera del municipio de Teruel, donde elaboramos con la profesora Yadi Paola, somos compañeras de trabajo. En este momento no estoy en la institución porque estoy como tutora del programa Todos Aprender en otra institución, pero siempre estoy ahí de la mano con el proyecto. ¿Ya puedes presentarla? ¿La está compartiendo, Paola? Bueno, entonces, contarles que no se mira. Ah, ya vi la colocación. Listo. Puedes darle a la siguiente de una vez. Bueno, entonces la institución educativa de La Primavera pues está ubicada, como les decía, en el municipio de Teruel. Es una población rural dispersa, campesina, donde nuestros niños están desde el nivel de transición hasta grado 9. Tenemos 8 sedes, todas multigrado. Contarles que este intercambio cultural permite no solamente que se reconozca la esencia como colombianos, sino que también veamos las diferencias y similitudes que tenemos con los pueblos hermanos de Latinoamérica y el Caribe. Y es que a través de la escritura de estas cartas, nuestros niños pueden viajar conociendo otros contextos. Aquí miramos unas fotos de los niños que están participando. En este momento tenemos 517 estudiantes en Colombia, de los cuales en el departamento del Huila están las instituciones educativas La Primavera de Teruel, San Miguel de Campo Alegre, donde labora actualmente, Aipecito de Neiva, y tenemos en el resto del país, tenemos escuelas en Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca y La Guajira. Tenemos también 534 niños del extranjero, que son con quienes ellos hacen el intercambio. En este año está trabajando con nosotros Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Guatemala, México y Chile. Pero pues hemos tenido, gracias a Dios, hemos podido compartir con otros países, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador. Bueno, en fin, casi que el único país que no hemos tenido es de pronto Brasil, por el tema del idioma, que hemos tenido ahí como esa dificultad para contactarnos con ellos, aunque también hemos hecho algunos intercambios en inglés. Paola ha hecho algunos intercambios desde el área de inglés con un maestro de Atlanta en Estados Unidos. Entonces, eso también es algo bien valioso. Dentro de esta población que nosotros tenemos, que participa nosotros en el proyecto, pues tenemos niños con habilidades disminuidas. Más adelante vamos a ver algunas fotos. Tenemos población indígena, tenemos niños víctimas del conflicto armado y niños de poblaciones rurales dispersas, que son los niños que trabajan en aulas multigrado. Ahí les doy la palabra a Paola para que continúe con la exposición. Bueno, ok, Lili, bien, gracias. Bueno, nuestra propuesta es más una apuesta didáctica desde la mirada y el fortalecimiento de las competencias de lectoras y escritoras. Entonces, les voy a compartir en este momento un video donde los profes mismos latinoamericanos nos van a contar la experiencia. En Cartas al Mundo participan escuelas rurales, urbanas, grupos indígenas, grupos con habilidades excepcionales, tanto privadas como públicas de Colombia, que es la propuesta, y de diferentes países. Cartas al Mundo nace de la necesidad de generar una ruta para el desarrollo de competencias comunicativas. Busca no solo mejorar los procesos de ciencia-aprendizaje, sino potenciar los saberes culturales de las comunidades. Dentro de la emergencia sanitaria observamos que el intercambio de cartas era una alternativa pedagógica frente a la flexibilidad cultural. El principal reto ha sido lograr coincidir con los calendarios académicos de los diferentes países. A través de las cartas, los niños aprenden de otras culturas. Los estudiantes se reconocen como parte de una sociedad con características específicas. Pueden desarrollar procesos de escritura, como la escritura de un texto, la ortografía, el vocabulario, la redacción, entre otros. También permite la investigación a partir de la indagación y rescate de los saberes propios del contexto. Desarrollamos competencias lectoras desde diferentes niveles de lectura.
partir de las cartas se puede desarrollar el currículo integrado y transversalizado. Se observa mayor compromiso de los padres de familia en el acompañamiento del proceso escolar. Durante el desarrollo del proyecto, los estudiantes se encuentran motivados y mejoran sus competencias comunicativas. Ok, como podemos ver, entonces la experiencia nos va a abarcar muchísimos momentos del proceso. Entonces vamos a ver cuáles son esos momentos o esas fases con los que tiene el proyecto. En primer momento es el contacto del intercambio. Nosotros tenemos una página en Facebook donde hacemos la convocatoria abierta a todos los países y a todos los docentes que quieren involucrarse, que quieren participar y le apuestan a la propuesta. ¿Sí? A través de... ¿No la tengo compartida? Ok. No, comparte pantalla para que vayan viendo las imágenes, por favor. Qué pena interrumpirte. Vale. Ahí ya estamos compartiendo pantalla. Dale otra vez. Sí, pero no está. Dale otra vez. David es que está por fuera de la sala del en vivo. Parece que la profesora Paola perdió la señal. Bueno, mientras que llega la profe Pao, la profe Lili nos puede comentar acerca de todo este proceso. Ya se va conectando, pero mientras se conecta, pues no, pues lo que hacemos nosotros es, Paola, cuando estés lista me avisas, ¿listo? Lo que nosotros hacemos es contactarnos con estudiantes, con profesores del extranjero. Lo que hacemos es conectarnos con estudiantes del extranjero a través de redes sociales. Entonces yo me conecto con los profes y estos profes entonces nos envían a través de un link que nosotros manejamos. Ellos hacen como un formulario y en ese formulario lo que hacemos es que se inscriben tanto en Colombia como en otros países. Y con esa inscripción, entonces ya tenemos un equipo de trabajo cada año para hacer el intercambio de cartas. Ya, Paulita, ¿puedes seguir? No tienes audio, Paola. Listo, vale. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Vale. Ay, por Dios. Okay. Señora. Dame un minuto. ¿Sí? ¿Ya? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, señora, sí la escuchamos bien. Sí, como la tenías anterior, ahí está bien. Perfecto. Esa es la presentación. Listo. Ok, entonces, bueno, de esa manera hacemos el intercambio. En segundo momento, pues hacemos la socialización del proyecto, en el que se le da a conocer a los docentes cuáles son los lineamientos, cuáles son los acuerdos, cuáles son las temáticas que vamos a abordar en cada una de las cartas. De esa misma manera, ellos lo hacen con estudiantes y con sus padres de familia. Aquí es muy importante un documento que nosotros manejamos, que es el consentimiento informado. ¿Sí? Luego de esa socialización, pasamos al momento de la construcción de los textos. Y esa construcción de los textos nosotros las tenemos fundamentadas de la práctica social y cultural desde los aportes de Vygotsky, y las hacemos en 4 pasos. El primer paso, que es la planeación, en la que se le brinda al estudiante todas las herramientas e indagación de sus saberes propios, de su familia, de consultas, según el tema con el que vayamos a escribir la carta. Luego la escribimos, la corregimos y la reescribimos. Entonces ahí vamos a aplicar esos 4 momentos. Al final del proceso de la reescritura, entonces ellos van a tener un momento de decoración, van a colocarle anexos, muchos les colocan fotos, hacen sus propios dibujos de acuerdo a los niveles en que estén manejando, porque nosotros manejamos desde grado primaria hasta grado 11, y se envía las cartas. Tenemos un drive al que los profes de todos los países tienen una carpetica y ellos encuentran su nombre y colocan ahí sus cartas, digamos que es como un buzón de correo. Algunos lo hacen directamente desde su WhatsApp, porque también es importante el contacto con el par académico para establecer algunas normas y algunos roles en cuanto a las temáticas, o hay muchos casos en que se ponen de acuerdo para hacer otro tipo de actividades que son anexas, que pueden ser videollamadas, que pueden ser clases estructuradas en fin. Entonces ahí se le brinda al docente una gran posibilidad de enriquecimiento pedagógico y de aplicación directa en sus aulas. Finalmente tenemos el proceso de evaluación. Aquí no es que se le dé al estudiante una nota por la carta, porque nuestra intención es que lo hagan la escritura por placer, por gusto, y entonces de esa manera ellos están súper entusiasmados, mejoran en muchísimos aspectos, muchísimas de sus competencias, y la evaluación es netamente formativa. Entonces ellos, cada uno de los estudiantes tiene un portafolio en el que van a guardar sus cartas, tanto las que les llegan de los otros países como las propias, para que al final hagan un proceso de revisión de las mejoras y esos aspectos que teníamos, que tenemos fallas de pronto al inicio con la primera y la segunda carta, y cómo hemos logrado a través de todo el proyecto fortalecerlo. Igualmente nosotros como proyecto, al final de todo, hacemos una reunión con los profes o encuestas para algunos, para que nos digan cuáles fueron aquellas cosas exitosas y esas fortalezas que tiene el proyecto, como también aquellas cosas en las que necesitamos mejorar.
Desde la parte de la inclusión, como mi compañera ya lo había dicho, tenemos la parte de las comunidades indígenas. En este momento es muy valioso, no necesariamente tenemos comunidades indígenas entre ellas mismas, sino entre aulas regulares, y eso amplía y enriquece muchísimo la visión del estudiante. Aquí tenemos algunas fotos de algunas cartas y tenemos a una profe de Guatemala que trabaja con nuestro proyecto. Entonces se las voy a mostrar aquí en para que la podamos ver un poco mejor, la podamos escuchar. Bueno, mientras arranca el video, contarles que hemos hecho intercambio con México y con Guatemala, que es la profe que va a hablar en tema de maestros que tengan niños indígenas. De ustedes que comprendamos que la interculturalidad es un proceso de comunicación e interacción entre personas o grupos con entidades de culturas específicas. En Guatemala existen varias culturas. Practicamos la interculturalidad a través de nuestro vestimenta, nuestro idioma y diversas culturas que tenemos en Guatemala. Como Getash, Dibajoili, Babé, y Shimulev, Jalajok, Rubech, Siapel, Chael, Yuka, Tikirepo, Nicahuaste, Mujer, Ruma, Ribabé, y Shimulev, Kichapel, Kijnao, Ritilo, indicándoles en mi idioma materno que en Guatemala poseemos diversas culturas en la cual siempre permanece el valor, la ética y moral. Invito a cada uno de ustedes que practiquen también la interculturalidad en familia, en comunidad, en los centros educativos y en todos los ámbitos sociales, que es muy importante. Un abrazo para cada uno de ustedes y que sigamos practicando la interculturalidad en los diversos ámbitos sociales. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Ok, entonces aquí tenemos una muestra de lo que pueden los muchachos o los niños pueden escribir dentro de sus cartas. Entonces les van a plantear de diferentes enriquecimientos desde la cultura y la visión del otro. Desde las aulas multigrado también tenemos algunas profes. Aquí en este momento solo les voy a compartir solamente uno, pues por el tiempo que tenemos en este momento. Entonces les voy a colocar a la profe. Devuélvelo ya, Viviana. Sí, a Viviana. Listo. Buenas tardes, desde la República Oriental del Uruguay, yo soy Viviana Alza, maestra directora rural en Docente, y trabajando en el proyecto Cartas al Mundo, hoy quiero contarles cómo es nuestra tarea desde un aula multigrado. En nuestro país contamos con un programa único desde el año 2008 que contempla los contenidos curriculares desde inicial 3 años, 4 y 5, y de primaria de primero a 5. Este programa lo manejamos en distintas áreas, como es especial, inicial en los jardines, en común, que son las escuelas urbanas, que trabajan integrando inicial y primaria, y bueno, nuestras escuelas rurales. Pero aquí manejamos lo que nos van a llamar la didáctica multigrado. ¿Y esto qué significa? Es un campo en construcción, un campo de conocimiento en construcción, donde estamos observando constantemente cómo es nuestro trabajo en esa aula multigrado. Y lo que hacemos es centrarnos en el saber, diversificar las distintas actividades, sin centrarnos tanto en lo que son los grados de los niños que hay con el plan. Si no nos interesa, trabajamos en base a proyectos. Aquí el entorno rural ofrece una gran gama, como puede ser trabajar en una huerta, en un vernáculo, en el jardín, o mismo este año trabajando desde el mundial. Bueno, aquí tenemos solamente una partecita por la extensión de los tiempos. Bueno, sí. Bien, frente a los niños que son víctimas del conflicto armado, hemos trabajado con chicos específicamente del municipio de Algeciras, algunos niños que han desafortunadamente tenido que vivir la guerra que se ha dado en este país. Suena feo, pero pues es una realidad. Entonces con ellos, pues como ellos están incluidos en el aula regular, en nuestro salón de clase, lo que se hace es simplemente permitirles a ellos que se expresen y reconocerlos como víctimas, no para minimizarlos ni para victimizarlos, sino para entender la mirada que tienen del mundo, para ver cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades y de una manera u otra hacer que nuestros niños de aula regular sean empáticos con estas situaciones. Entonces aquí tenemos algunas cartas. Los niños, como están dentro del aula regular, entonces si en una escuela, un grado cuarto, por ejemplo, hay 2 o 3 niños, pues ellos van a hacer intercambio normalmente dentro de las actividades que nosotros realizamos
con el proyecto Cartas al Mundo. Aquí tenemos unas carticas donde ellos se identifican y se presentan, unas son de niños colombianos, de allá de las que hicieron nuestros niños en Algeciras. Siguiente diapositiva, Paula. Bueno, acá también, pues, estos son algunos de los niños con los que trabajamos, con los niños que tienen habilidades disminuidas, conocidos nosotros en el ámbito educativo como niños NEC, de necesidades educativas especiales, ¿cierto? Pues en Colombia, en el sector rural y en el sector público, diría yo, estos niños están inmersos también en el aula regular. Entonces, pues se integran las actividades, los docentes hacen un plan curricular específico para aquellos niños que están en esta situación o que de pronto no tienen las mismas habilidades que los otros. Entonces, lo que hacemos allí es participar con algunas instituciones, por ejemplo, en México existen los centros de atención múltiple, que son los CAM. En estos centros de atención múltiple, esas dos fotos que ven, la de la derecha y la izquierda, son de niños que trabajaron con nosotros en el proyecto. Este año no estaban porque con el tema de la pandemia ha sido mucho más complicado para las profesoras de estos institutos, pues acercarse a ellos. Pero sí han trabajado en años anteriores, y la foto que ven en el centro es de la Feria del Libro. Nosotros participamos en la Feria del Libro en el 2018, si no estoy mal, 18, 19, en este momento no me acuerdo bien la fecha, pero bueno, la idea fue que nosotros participamos, y dentro de esa participación contamos con un grupo de más de 60 niños, que eran todos de un centro especial en Bogotá. Todos estos niños tenían habilidades disminuidas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que hicimos el trabajo con delantales pedagógicos, que es lo que la niña tiene ahí colocado encima suyo, que es el delantal que ella elaboró, y estos delantales pedagógicos nos permitieron que ellos crearan unas historias. Y vaya sorpresa cuando ellos nos leían esas historias, porque todas ellas hablaban del respeto, de la empatía, y nos dieron una lección de vida impresionante ese día. Eso fue uno de los eventos más hermosos que hemos tenido nosotros dentro del proyecto Cartas al Mundo. Lo vimos con Paula en la Feria del Libro. Ahí la imagen que ven al final, pues es una plantilla como los docentes califican o dan una nota a las actividades que se realizan. Pero para que lo entiendan mejor cómo lo hacemos, aquí Paola les va a poner un video de la directora del Instituto Médico con el que trabajamos, y también hemos trabajado con una maestra en Chile que también tienen un grupo especial con unos chicos que también tienen algunas habilidades disminuidas. Entonces, coloca el de Isaura, listo. Bueno, vamos a escuchar a la profe de México, que es la directora del centro donde nosotros trabajamos con este intercambio de cartas. Es muy bonito el trabajo que hacemos con estos chicos, porque cuando nosotros vemos el nivel de empatía que se logra alcanzar en los estudiantes con este tipo de intercambios, realmente nos damos cuenta de la importancia que tiene el reconocernos y el aprender a reconocer y a ser respetuosos por las diferentes situaciones particulares de los otros seres humanos. Entonces, yo creo que en eso han crecido mucho nuestros estudiantes. Sí, Paula, ponle 120, Paula. Incluso nuestros alumnos que son con discapacidad han estado colaborando en este programa. Estamos muy orgullosos porque en nuestra institución atendemos a niños y adolescentes que tienen una discapacidad. Y hoy la inclusión es sumamente importante. Hemos desfilado en nuestros programas cívicos y culturales. Nos sentimos orgullosos porque también la inclusión iniciamos en 3 momentos: en la familia, en la escuela y en la sociedad, que forma parte de este proceso educativo. Les mando un abrazo y felicidades a todos. Ok. Bien, entonces, como hemos visto, el proyecto se puede ver desde varios aspectos, ¿no? Desde la inclusión, desde el fortalecimiento de competencias, desde mejorar y brindarles al muchacho una visión mayor del mundo. La interculturalidad se encuentra muy palpable en cada una de las cartas que los chicos escriben. En esta oportunidad ustedes están viendo una carta de un estudiante de Antioquia en el que le explica a su par algunas palabras propias de esa región. Entonces aparece la explicación corta desde su punto de vista para que el interlocutor la pueda leer. Y de igual manera, en la carta del otro chico también vamos a encontrar, pues los niños van a leer algunos vocablos propios de las regiones y de los países en donde se encuentran. Desde la interculturalidad podemos encontrar dentro de los ejes temáticos que nosotros tenemos, aparecen que los chicos van a hablar de sitios turísticos, van a hablar de sus comidas típicas, van a hablar de mitos y leyendas propios de las regiones, personajes destacados y una infinidad de cosas, de cómo hacen, de distancias. Les pueden hablar, bueno, son abiertas a muchas posibilidades según los acuerdos pedagógicos que se hayan tenido con anticipación. Aquí tenemos algunas de las
muestras. En la primera, un chico de Arequipa, Perú, en la que le habla a los niños de Colombia acerca de dos personajes. Uno de ellos es un famoso en la cocina, Gastón Acurio, ¿cierto? Y otro escritor. Aquí van a contarles, por ejemplo, en la segunda carta los ubican en el contexto. Entonces los niños, Colombia, dónde queda el Huila y dónde queda mi municipio. Eso es sumamente importante, ya que también le permite contextualizar, porque se dicen, no, ¿dónde queda Teruel? ¿Dónde quedan los Arayanes en Teruel? No, pues ni idea. Entonces los chicos los focalizan, los contextualizan. Muchas de las cartas contienen fotografías, como las que ustedes ven ahí en este momento, de sus países o de lugares que son muy resaltados. De acuerdo a las edades, entonces las cartas están decoradas o hay mayor cantidad de imágenes, como las que vamos a ver. Estas son, por ejemplo, cuando hablan de instrumentos musicales propios y son de niños de preescolar, ya que ellos están apenas armando como su parte escrita, entonces lo hacen por medio de dibujos o lo hacen por medio de estampillas, que también tenemos el modelo para los estudiantes. Aquí hay una carta reciente esta es de Guabata, Santander, con la que estamos haciendo intercambio con una profe de México. Y entonces la profe organizó la carta de otra manera, ya no una carta formal como la que nosotros estamos acostumbrados, sino que eso se presta para muchísimas cosas de acuerdo a la creatividad del docente. De esto han surgido muchos videos, han surgido experiencias de vida, han surgido, bueno, una gran cantidad de elementos que consideramos muy importantes. Y pues les agradezco que me hayan escuchado hasta este momento. Aquí termina nuestra presentación. Profe Paola y profe Lili, muchísimas gracias por contarnos esta valiosa experiencia significativa que han realizado en la institución educativa. Bueno, y agradecemos a todos nuestros participantes en el Facebook, nos han dejado preguntas. Le agradecemos a Carolina Trujillo del Colegio Confamiliar Los Lagos, Yerly Parra del Colegio Claretiano, los docentes de la institución educativa del Paraíso y a muchos más que nos han estado escribiendo y han generado preguntas para que ustedes nos las respondan. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la educación interculturalidad? Profe Lilia. Bien, pues la interculturalidad es el diálogo entre culturas. Entonces, cuando nosotros en el aula tenemos la posibilidad de traer otras culturas y no solamente es reconocerlas y verlas, sino que poder dialogar con ellos. Entonces, cuando hacen el intercambio y el niño me manda una receta específica y acá nuestros estudiantes me preguntan, profe, ¿qué está el producto? Y empezamos a buscar en internet y empezamos a hacer un diálogo y digamos que podamos nosotros promover esa comunicación, ¿sí? Que esa comunicación logra es eso. Entonces, interculturalidad es simplemente eso, diálogo entre culturas, muy diferente a multiculturalidad. Muchísimas gracias, profe. Bueno, y ahora tenemos otra pregunta que nos hace la profesora Carolina Trujillo del Colegio Confamiliar Los Lagos y nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre interculturalidad y multiculturalidad? Profe Jennifer, ¿nos colaboras? Gracias, Blanca. Sí, la diferencia, bueno, como lo relacionaba nuestra compañera Lilian, sí, la multiculturalidad es reconocer que existen multitud de culturas, ¿cierto? Y también está la cultura de lo propio, la cultura pues, de los demás, ¿cierto? Cada uno tiene su propia cultura. Y nos quedamos allí en ese reconocimiento, aunque convivimos con ellos, ¿cierto? Pero nos hace el énfasis, ¿cierto? Nuestra compañera, y estoy de acuerdo, en que debemos interactuar, relacionarnos, ¿cierto? Para mejorar nuestra convivencia o lo común, ¿cierto? Como dice ella, vamos a interactuar recetas, pero bueno, también es ir a la cocina, ¿cierto? Compartir, preparar los alimentos, también las claves de los códigos de otros lenguajes, ¿cierto? En nuestras tierras manejamos ciertos tipos de palabras que en otros espacios significan tienen otro significado. Entonces, es esa la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Muchas gracias, profe Jennifer. Bueno, otra docente de la institución educativa del Paraíso nos hace esta pregunta. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que la escuela debe servir a la creación de una sociedad intercultural? Para alguno de los participantes. Bien, Blanquita, todos vivimos en sociedad, ¿cierto? Todos estamos dentro de como lo hablamos, en multitudes, ¿cierto? Vivimos dentro de estos espacios, pero también es necesario tener mayor conciencia de sí mismo, mayor reconocimiento de sí mismo y mayor reconocimiento, pues, de la otredad, lo que hemos relacionado. Cada persona, cada sujeto, cada niño, niña, adolescente o joven tiene su propio sentido, significado, de acuerdo a lo que ha apropiado, construido, ha codificado, ¿cierto? Desde sus escenarios, desde sus entornos, desde sus contextos. Entonces es que la escuela permita ese intercambio de diferencias, ese intercambio de lo distinto, ese correlacionarme, interrelacionarme, ¿cierto? Desde lo interior hacia lo otro. Es muy importante que la escuela habilite esos espacios de diálogo, de reconocimiento, de aceptación, de valorarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y también valorar aquellas diferencias, aquello de lo distinto y aquello, pues, que cualquiera está dentro de nuestra sociedad y que debemos de realizar esos procesos de interrelaciones.
Gracias, profe Jennifer. Queremos darle las gracias al profesor Miguel Ángel. Él se retira de este foro porque tiene otros compromisos. Entonces, profe Miguel, muchísimas gracias por haber participado del primer foro en torno a la discapacidad, diversidad e interculturalidad. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Un abrazo fraternal para todos los participantes, para todos los ponentes. Me alegra mucho haber estado acá compartiendo saberes con todos ustedes. Dios los bendiga y sí, entro a clase ya, o sea, ya entraron a clase de 7 minutos. Chao. Gracias, profe, muy amable. Y para nuestra profe Paola, hay un participante que le quiere hacer esta pregunta. ¿Qué principios son la base para poder afirmar que se está trabajando en este nuevo proceso de interculturalidad? Bueno, como principios, reconocer que somos personas diferentes, que estamos en mundos, ¿cierto?, distintos y que el mundo es bastante grande. La escuela cumple un papel muy, muy importante que es no solo inculcar contenidos temáticos, sino formar personas que deben reconocer que hay diferentes culturas, que hay diferentes visiones del mundo y que la relación de una y otra pues me debe aportar a mejorar, ¿cierto?, como persona y a como tratar de ponerme en los zapatos del otro, ¿no? La empatía, se puede ser uno de los principios. Muchísimas gracias, profe Yadi Paola. Blanca, bueno, y con señora. Regálame un segundito, aportar desde la educación propia, la educación indígena, ¿cierto? Nos relaciona el concepto también de paridad, lo que manifestaba nuestra compañera Yadi, ¿cierto? Es que tengamos nosotros indistinto, pues, de género, de sexo, de que nadie está superior a otro, ¿no? Que estamos en el mismo nivel y así mismo, pues, estamos hablando también dentro de estos conceptos de diversidad, de diferencias, que ningún sexo, ninguno está superior a otro, ¿no? Estamos dentro del mismo par, de lo mutuo, dentro de este mismo nivel. Gracias, Blanquita. Muchísimas gracias. Bueno, mis queridas docentes y participantes al primer foro que ha organizado la Fundación Es Tiempo para Soñar, queremos agradecerles por sacar de su valioso tiempo y sabemos que ustedes tienen muchos compromisos y haber dado estos espacios para tomarnos unas pequeñas reflexiones en torno a la interculturalidad y a la diversidad. Damos las gracias. Esperamos encontrarnos en nuestro segundo foro. Les estaremos avisando con tiempo para que haya mucho más participación y contar con la participación de ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos estos espacios de reflexión a todos los participantes y a nuestros ponentes.